Es momento de platicar con Said Bhadwan, el hombre robot, y el tema que trae el día de hoy va a causar polémica. Yo sí estoy convencido de que muchos van a escuchar y se van a persinar. Vamos a hablar del dataísmo. Hola, Said, ¿cómo estás? Además de muy bien presentado. Muchas gracias, Gonzo. Y la verdad es que tienes toda la razón. Me encantó la palabra que usaste. Es un tema para persinarse. Y es que justamente el dataísmo es lo que algunos escritores, filósofos de la época moderna consideran como las nuevas religiones del siglo XXI, ¿no? Durante la historia de la humanidad hemos conocido que ha sido como la historia de las religiones. Y esta es una tendencia que en realidad se ha venido revirtiendo en los últimos años. La verdad es que yo no conozco a muchos chicos jóvenes que se preocupen realmente por alguna religión. Esto puede ser relevante o no dependiendo de los valores que tengan esas personas y un poco de la función que tenían las religiones, que un poco era de control social, pero adicionalmente llenaban esta necesidad de espiritualidad que solemos tener los seres humanos. Necesitamos responder a las grandes preguntas que tenemos. Y eso hizo que en el principio de los tiempos, desde que somos humanos como tal, que esto está asociado a la historia, entiéndase que podemos registrar la historia de la humanidad, por ejemplo, desde las pinturas rupestres, la escritura, etcétera, se empieza con esta tendencia llamada teísmo, que es que explicamos todo con dioses, ¿no? Desde los sumerios, que tenemos récords, los egipcios, y así vamos con todas las culturas, y son las historias de las culturas y sus dioses, casi todas con un dios principal que tiene un adversario que quiere hacer a los hombres como Dios, ¿no? Y curiosamente esta historia se repite en distintas culturas hasta que finalmente la tenemos muy bien ubicada en la Biblia y en la religión más aceptada y practicada aquí en México, ¿no? Entonces, vamos pasando de esta etapa a cuando después del Renacimiento empieza como este cambio a empezar a cambiar el teísmo por el humanismo, ¿no? Siempre se le pone ese ismo a cristianismo, islamismo, no importa cuál sea la religión. Judaísmo, etcétera, etcétera, Y etcétera, ¿no? siguiendo esa tendencia y justamente parodiándola es que se habla del humanismo y del humanismo liberalista que dice que en realidad lo que importa son las emociones humanas, que por qué seguiríamos la búsqueda de las respuestas que tenemos en un libro, ¿no? Normalmente antes lo que te decían era cuando buscabas respuestas era lee las escrituras, pregúntale a un rabino, pregúntale a un sacerdote y entonces vas a tener como tus respuestas y esas respuestas no pueden ser cuestionadas, ¿no? Es lo que es. O sea, existía, incluso llegó a existir una época que se decía que si había una duda ética en el mundo de si está bien hacer esto o no, por ejemplo, matar a un criminal que había violado o matado a otra persona, la respuesta tenía que darle el Papa, porque el Papa no podía estar mal porque era el representante de Dios en la tierra. Entonces, O el gran rabino de Israel en su momento también para los que siguen la religión judía, por dar un ejemplo. y en general ha sido un tema geocultural, o sea, depende de la región geográfica en la que te encuentres quién es la máxima autoridad religiosa que toma esa clase de decisiones. Pero para sintetizarlo, a ver, la verdad que regía o rige para quienes siguen, que siguen una religión es una verdad teológica. Es un designio divino que te dice no matarás bajo estas condiciones o se vale bajo estas otras. Exactamente, entonces si te das cuenta, lo acabamos de partir de nuevo en esas dos funciones que habían tenido las religiones. Una, la de normar, o sea, decirte qué y qué no hacer, y la otra, la de darte respuestas a las preguntas de la vida que no podías responder. Después cambia este enfoque humanista, que es las respuestas están dentro de nosotros, en nuestras emociones y sentimientos. Claro que las religiones siguen siendo influyentes y relevantes y siguen funcionando de forma reactiva. Todavía uno se pregunta ante cambios paradigmáticos humanistas, como por ejemplo el feminismo, que es algo que yo apoyo completamente, cómo reaccionan esta clase de instituciones religiosas, ¿no? O por ejemplo al respeto a la comunidad LGBT, y en general la reacción de estas instituciones sigue siendo relevante y va a seguir siendo relevante por un gran tiempo. Pero aún así estamos enfrentando en la historia de la humanidad con finalmente tener el tercer cambio paradigmático
que es esta historia de los datos. Seguramente has escuchado del escritor Yuval Noah Harari, Sí, por que supuesto. escribe estos libros Sapiens, Homo Deus, de animales a dioses, que son libros extremadamente vendidos y que un poco tiene que ver con quienes los recomiendan, ¿no? Personalidades como Barack Obama o Mark Zuckerberg, Elon Musk, que son los libros que están leyendo las élites que están un poco creando el futuro y la realidad que vivimos actualmente, pero también todas las personas. Son estos libros bestsellers que son de un historiador que justamente se dedicó a entender la historia de la humanidad y cómo fuimos del punto A al punto B en el que estamos ahora y cuál podría ser el punto C. Y lo que él dice es que así como el judaísmo surgió en Judea, que esta religión nueva que llama el dataísmo surge en Silicon Valley. Que realmente tú ya hoy día, tú crees que tus emociones eran lo que podías llamar en este humanismo, como si fuera como esa alma, pero ese algo que te hacía a ti indivisible y tener la razón sobre ti mismo, porque ningún Dios, según esta corriente, podía conocerte, según esta corriente, mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, ¿no? Dirían las religiones que sí, y esto ya es una preferencia personal. Pero esa era la otra corriente filosófica de personas que pensaban diferente. Y ahora tenemos la tercera corriente que, fíjate, te voy a hacer una pregunta. ¿Dirías que tu mejor amigo te conoce mejor que Google? A ver, me podría conocer en la parte de valores, pero no necesariamente en la parte de mi información que estoy dotando a través de mi vida digital a cada momento a Google y a Apple y a Facebook y a Twitter y a todos aquellos con los cuales estoy interactuando y diciendo qué me gusta, qué no me gusta, desde cuándo, en qué, no, en qué horario, bajo qué condiciones y un sinfín de etcéteras. Y me encanta tu respuesta porque dijiste exactamente lo que yo iba a decir, pero también la parte que te quiero retar. Porque dices que Google no conoce tus valores, pero yo sinceramente creo que sí los conoce. Es muy curioso y probablemente mejor que tu mejor amigo. Porque fíjate, sabe qué has hecho realmente y qué no. Tu mejor amigo probablemente sabe lo que tú le dices, lo que te ha visto hacer, lo que interactúa contigo, pero Google te ve más. Google tiene tanta información de ti que sabe absolutamente todo. Y digo, o sea, tendría que irme ya a cosas muy profundas, pero el punto de todo esto es que las personas tomamos decisiones basadas en Ujú. algoritmos biológicos, que Ajá. en realidad responden siempre a dos cosas, nuestra supervivencia y nuestra reproducción. Somos estos animales que describe este autor, que en realidad creemos que más allá de los algoritmos biológicos, si nos fueras pelando como capas de cebolla, llegarías a algo más, pero lo que dice en realidad somos datos y los datos toman mejores decisiones que nosotros. La teoría palidece contra lo que realmente pasa, ¿no? No obstante, yo le voy a poner aquí un matiz, y que creo que esa parte habla brutalmente de que el dataísmo tiene una cuestión que es muy humana, que es el egoísmo. En Exactamente. las religiones lo que tienen es esta parte en donde, a ver, tu existencia no, tiene que tener un sentido, y ese sentido tiene que ir más allá de tu vida natural. O sea, no te vas a convertir en una persona perversa si no vas a tener un premio o un castigo en el más allá. Entonces, si tú vas por la vida matando y acumulando riqueza y pisando a los demás, muy probablemente te vayas al infierno, diría cualquier tipo de religión. Luego llegaría el humanismo y el existencialismo que dirían, no, en realidad tus acciones lo que sirven es para trascender en este plano. Y el existencialismo te dice, no hay futuro. Hagas lo que hagas, después de la vida no hay nada. Mientras que yo lo que pensaría en el caso del dataísmo y pensando un poco en Homo Deus es que va a llegar un momento en donde vas a ser inmortal. Porque a partir de la nanotecnología y la manera en la cual tus datos ayuden a saber qué parte te está fallando de tu cuerpo, hoy en día tiene una expectativa de vida de 70, 80 años, pero puede haber efectivamente nanotecnología que te haga vivir otros 50, otros 60 años más. Y fíjate que me encanta lo que acabas de decir, porque es la parte que nunca nadie creería, ¿sabes? Por más que todos los científicos tienen ese consenso de que es perfectamente posible y que va a pasar antes de los próximos 100 años y que es algo literalmente que solo tenemos que esperar a que pase, es algo que no se suele creer. Digo, cuando yo estaba en Singularity University, en la NASA, hablando de estos temas, es lo que siempre pasaba. Pero aún así, aún si no pasara, no
ataca los conceptos filosóficos del mismo dataísmo, que es que las religiones anteriores te ofrecían este cielo o infierno después de tu vida, mientras que las religiones del siglo XXI, que el dataísmo no es la única, suelen ofrecerte ese cielo o el infierno aquí mismo en la tierra. Y es lo curioso de esto. Yo no concuerdo, o sea, a mí me encanta creer en la idea de que existe algún ser superior. No sé si el de alguna religión que exista o así, o sea, no me considero agnóstico, ¿no? Pero al mismo tiempo sí entiendo la relevancia de los datos en el siglo XXI. El dueño de los datos es dueño de las cosas. Es así las cosas. Bueno, pues Said Bhagwan, tema que seguramente mucha gente está pensando y creyendo que dijimos locuras. No, es algo que está sucediendo hoy en día en la sociedad moderna. Gracias, Said.